Buen día, mi nombre es Keila Calix y en esta presentación quiero compartir con ustedes un recorrido breve pero significativo de la historia del papado, una de las instituciones más influyentes dentro del cristianismo occidental. Esta exposición se basa en el libro de Historia del Cristianismo de Justo González y hablamos de una era que corresponde a la era medieval, conocida también como la era de las tinieblas, porque fue tras la caída del Imperio Romano, la Iglesia y el Papado enfrentaron una profunda crisis espiritual, moral y política. Y también la era llamada la de los altos ideales, cuando se buscó pues reformar la iglesia, fortalecer la figura del Papa y alcanzar un modelo más santo y organizado de liderazgo. Vamos a ver cómo este proyecto lo que busca es comprender el desarrollo del papado en la historia de la iglesia, tomando como base la obra de Justo González. Vamos a abordar cuáles fueron sus principales precursores, el impacto que tuvo en la Edad Media y vamos a hacer una comparación del liderazgo que practicaba en la iglesia primitiva. Este proceso nos va a permitir reflexionar sobre los cambios que ha vivido el cristianismo desde su origen hasta convertirse en una institución poderosa en lo que es Europa medieval. Vamos a ver que sus principales precursores son obispo de Roma, que él está desde el siglo segundo fue considerado una figura importante por estar en la capital imperial y su influencia creció con autoridad y moral y doctrina. Bueno, esa fue la influencia que él dejó. León I, el Magno, él defendió la primacía papal sobre todas las iglesias, fue clave en la formulación del cristianismo ortodoxo de su época y también es llamado el primer papa moderno por su firmeza y su liderazgo. Gregorio I, el Magno, él reorganizó la iglesia, envió misioneros a Europa y fortaleció la figura del papa. Él se describía como el siervo de los siervos y ese es considerado un reformador y un pastor modelo. Estos estos papas, es importante destacar, ¿verdad?, que tanto León I como Gregorio I jugaron papeles claves en la historia del papado, aunque ellos ayudaron a organizar y a fortalecer la iglesia en tiempos muy difíciles, su legado también nos invita a nosotros a examinar cómo el deseo de unidad y autoridad puede convertirse en una estructura con tanto poder que se aparte luego de los modelos bíblicos. Como creyentes nosotros tenemos que valorar los logros, pero siempre evaluarlos a la luz del modelo que nosotros tenemos que más grande, que es el modelo de Cristo. El impacto del papado en la historia, pues, se dio unidad y dirección espiritual porque el papado ofrecía liderazgo y estabilidad en unos tiempos de crisis. El poder político y religioso, porque los papas llegaron a coronar emperadores. Carlomagno en el año 800, por ejemplo, luego gobernaban territorios y como en los estados pontificios y se dio una difusión del cristianismo. Ellos apoyaron misiones evangelizadoras y llegaron a algunos pueblos donde con esos recursos pues pudieron tener ese alcance, pero también se dio un punto de corrupción y crisis porque el poder provocó abusos, provocó divisiones también y el sistema occidental mostró una fractura interna porque las personas no solamente se ponían porque tenían un mérito, sino porque había corrupción y se ponían por influencias, pues. González, él nos señala que aunque el papado buscaba mantener la unidad, a veces también contribuyó al debilitamiento espiritual de la iglesia por su excesiva politización. Vamos a ver, en comparación con la iglesia primitiva, pues en la iglesia primitiva el liderazgo era colegiado, o sea que habían ancianos, obispos, mientras que en el papado medieval la autoridad estaba centralizada en el papa. En el papado medieval, por ejemplo, se buscaba una estructura jerárquica y un control, mientras que en la iglesia primitiva se basaba en servicio y en enseñanza. En el papado medieval se analiza con poder político, o sea, se, se daban alianzas, perdón, con el poder político, mientras que en la iglesia primitiva se enfrentaban persecuciones por parte de estos gentes. En cuarto punto, pues tenemos que se daba en la iglesia, en el papado medieval, un enfoque institucional y territorial, mientras que en la iglesia primitiva el enfoque era misionero y comunitario. Pues en conclusión, a través de los siglos, el papado ha evolucionado desde una función pastoral a una institución con poder político, doctrinal y territorial.
Sus precursores como León I y Gregorio I marcaron la historia del cristianismo. Al comparar este modelo con el de la iglesia primitiva, se nota un alejamiento en el liderazgo basado en el servicio, porque ya no solamente estaba el grupo de las personas, sino que estaba centralizado el poder. Esta reflexión nos ayuda no solo a entender cómo se formó y se desarrolló lo que es el papado, sino que también a valorar la importancia de un liderazgo cristiano que sea fiel al ejemplo de Cristo y al modelo bíblico original. Gracias por su tiempo y esperamos, ¿verdad?, poder comenzar no solamente a pensar en estos papados por ejemplo, uno como cristiano evangélico, digamos, a satanizar esto, sino que comprender la historia, cómo es que se funcionaron sacando lo bueno, porque todas estas cosas Dios las ha permitido, porque se tenían que dar de alguna manera, pero a tomar lo bueno y a desechar lo malo y a agradecer siempre a Dios, pues por estas personas que sea como sea, ellos fueron precursores pues de estos movimientos donde se podía alcanzar a más personas. Penosamente pues se tergiversa lo que es el objetivo principal, pero es importante que nosotros tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Que el Señor le bendiga.